escuchen turbo. Transformers more than meets the eye. Ahora sí estamos. ¿Ahora sí se escucha bien? No. Sí. Ok. Bien, bienvenidos a la Ruta Geek. Y se apagó. Troleado por el micrófono. Hello, my baby. Hello, my home. Usa el otro, George. Usa el otro. Ahora sí. Ahora sí. El destino. Ok, bienvenidos aquí a la Ruta del Geek. Este es nuestro panel aquí en Comic Con Panamá 2023. Espero que les esté pasando súper bien, que hayan visto todo, que hayan hecho la foto del famoso por el que se querían tomar foto. Ya nosotros nos tomamos una foto. Espero que les esté pasando bien. Hay bastantes cosas que hacer. Ha habido bastantes paneles durante todo el transcurso del día. Y este es el de nosotros. Vamos a hablar de resurrecciones paradojas, que en realidad es una manera muy bonita de decir que vamos a hablar de viaje en el tiempo. Así que, bien, entonces vamos a iniciar con una pequeña introducción. Por cierto, antes de iniciar, para los que no saben, La Ruta del Geek es un podcast que también tiene un canal de YouTube, que también tiene cuenta de TikTok e Instagram. Y aquí, para hablar del panel, vamos a hablar más que nada yo, mi persona, Jorge Atencio, voy a estar moderando el panel. Allá está mi compañera y también esposa, Alicia Roy, que ella es la que en realidad nos va a guiar aquí atrás del panel, ya que ella fue la que sugirió la idea y que se leyó todas las teorías de viaje en el tiempo y todas las paradojas que hay, todo. Ella salió, yo estaba ahí, pero ella fue la que hizo todo. Entonces, también nos va a acompañar también, en este caso, tenemos a Lisette Lanuza. No sé, Lisette, ¿te quieres presentar o quieres que haga un mini-intro? Como tú quieras. Okay. ¿No? Haz el mini. Tú apruebas lo que estoy diciendo hoy. Lo regaño, si no. Ok. Exacto. Bueno, Lisette Lanuza, ella es abogada, pero también ha escrito varios artículos y varias reseñas para diferentes medios, incluyendo Comic Book Resources, una revista bien importante en el mundo nerdo de Estados Unidos, y también tiene su propio proyecto Remezcla, ¿verdad? Bueno, no, también escribo, ojalá fuera remezcla mía, o sea, primero que es... A ver, y también tenemos acá a mi amiga de hace bastantes años, una asesora. O sea, si ustedes quieren, están pensando en publicar algún libro, pues yo les recomiendo que hablen con Clenia Morales. Ella es editora de su revista Placa 4. Si quieren saber qué es lo último que está, para lo más nuevo y lo más hot que está pasando en Chiriquí, Placa 4 es la revista que tienen que leer. Al mismo tiempo, ella ha publicado varios libros de cuentos cortos. Uno de ellos se llama Demencia Temporal, y casualmente una de las razones por las que Clenia está aquí es porque ella, su trabajo de grado en la universidad es una tesis sobre el viaje en el tiempo como método narrativo. Clenia, ¿quieres agregar algo más? No, nada, muchas gracias y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Estamos súper emocionadas para empezar con la rumba. A ver, Alicia, ¿quieres agregar algo más? No, nada más. Bueno, para arrancar, lo primero que queremos es empezar como recurso narrativo con ¿por qué creen ustedes que anhelamos los seres humanos tanto viajar en el tiempo? Bueno, yo pienso que este es uno de los deseos más entrañables del ser humano. Eso está en nuestro ADN. ¿Qué hubiera pasado si, what if, si yo tuviera otra oportunidad de nuevo, si no hubiera hecho esta porquería de decisión, si hubiera agarrado esta puerta en lugar de la otra? Es un deseo simplemente humano que está desde siempre en el centro de gravedad de la filosofía, de por qué estamos aquí, para qué vinimos. Todo esto viene bien amarrado y siempre te motiva pues, a ver qué hubiera pasado, el otro camino. Es humano, es un fenómeno. Si eres un ser humano, tienes algo que quieres deshacer o una mejor decisión que tomar en algún momento. Claro, como decía Clenia, yo creo que tiene que ver mucho con la idea de que todo el mundo en algún momento tiene algo que hubiera querido cambiar. O sea, todo el mundo tiene una decisión. Entonces la idea de viajar en el tiempo, arreglar esto que hice mal, o la idea no solo de arreglar lo que yo hice mal, sino de lo que otra gente hizo mal. Todo el mundo se la pasa también jugando y que mira lo que hizo esta persona, si yo pudiera arreglar esto, y si esta persona, no solo yo, si esa otra persona hubiera tomado otra decisión. Entonces la idea de viajar en el tiempo, porque además los viajeros en el tiempo siempre están arreglando algo. Nadie nunca viaja en el tiempo para ir a ver qué bonito era el tiempo en los 50 o algo así.
No. Cada vez que hay una historia de viaje en el tiempo, alguien va a arreglar algo. Normalmente terminan dañándolo, pero eso es otra historia. La cosa es que yo creo que es humano querer corregir algo que hicimos nosotros o hizo otra persona. Es un poquito de ego, porque quién sabe si lo corregiremos o no, pero eso queremos. Ok, vamos siguiendo. Ok, vamos a empezar con una parte un poco teórica rápida de qué es el viaje en el tiempo. Primero, científicamente, que básicamente eso es algo que viene científicamente de la teoría de la relatividad de Einstein, que es el concepto de la dilatación del tiempo. Todo viene de su fórmula E igual a mc al cuadrado, de cómo las cosas se dilatan mientras estás más cerca a la velocidad de la luz, tu movimiento, o también si estás cerca de un agujero negro que también crea, o sea, fluctuaciones en lo que es el espacio-tiempo, es donde es más vulnerable. Y en teoría, si tú estás en esas cosas, puedes moverte en el tiempo como te mueves en el espacio, hacia adelante y hacia atrás. Pero eso es, como quien dice, la parte matemática, la parte física, las bases. Pero lo que nosotros vamos a ver hoy es en la ficción, que en la ficción es algo que siempre ha estado constantemente, el viaje en el tiempo, y es lo que vamos a tenerles el día de hoy. Y para empezar, vamos a empezar con el team hablando de los pioneros en la literatura, los que introdujeron el viaje en el tiempo. No, pero aquí estoy viendo y justo veo la diapositiva y pienso en Mark Twain, y yo leí este libro, un yankee en la corte de Arturo, cuando tenía como 12 años, y era la cosa más espectacular del mundo, solo como el desplazamiento, porque estos libros, los pioneros un poco del tema, que no eran pura ciencia ficción, que no era Asimov, que Asimov era o sea, es otro estilo, pero los que estaban, Twain estaba, era una cuestión, la parte divertida o la razón de ser de este tipo de narrativas cuando comenzaron es llevar a una persona que no tiene nada que ver a un tiempo donde cada cosa que esa persona ve es una sorpresa o no sabe cómo manejarlo. Como recurso narrativo, lo divertido de este dispositivo literario es explorar las diferencias entre lo que tú estás ahora, la persona que tú eres y las cosas que tú estás acostumbrado, y por lo menos en este caso en los tiempos medievales, que era ¿tú leíste ese libro? No. Es que yo me acuerdo a los 12 años lo que es ese libro cuando tú eres un niño, es espectacular. Pero claro, ya cuando te vas más allá, o sea, tú estás haciendo una cosa, cuando te vas más allá en la ciencia ficción, o sea, yo soy una fanática de chiquita de Asimov, eso es otra cosa. Asimov está con ciencia ficción, ya estamos jugando otras reglas porque estamos tratando de explicar y estamos tratando de darle, la ciencia ficción está tratando de darle la ciencia a algo que realmente no tiene explicación. El problema, el problema con el viaje en el tiempo es que tiene demasiadas reglas dependiendo de quién lo está haciendo, porque cuál es la verdad, nadie viajó en el tiempo, y si lo hicieron, nadie está de que hiciste viaje en el tiempo mal. Todo el mundo inventa sus propias reglas y las paradojas que vienen con esas reglas. Nos acaban de dar una orden, justamente, que estamos teniendo problemas con el audio. Vamos a tener que continuar con el señor micrófono. Gritamos. Sí, vamos a gritar. No se preocupe. Con mi compa nomás nos va a pagar todo el agua y todas las cosas si nos ponemos a público. Gritamos. ¿Nos escuchan? Sí, y los que están allá, por favor, traten de hacerse adelante. Muchas gracias. No se empujen ni nada, simplemente. Gritamos. Y aquí todos vamos a gritar. Ok, unos segundos que de acá, yo sí sé que Clenia sí lo ha leído porque, bueno, nos habló bastante de él esto cuando sugerimos el tema, es La máquina del tiempo de H.G. Wells. Ok, como les decían, el tema del Yankee, lo que introduce el Yankee en la corte del rey Arturo de Mark Twain, lo que hace es introducir una de las la manera que todos conocemos de viajar en el tiempo, que cuál es acostarnos a dormir. ¿Cuántas veces el día anterior de Navidad, la noche anterior de Navidad, se duermen rapidito, recuerden cuando eran niños, para ver los regalos del día siguiente? Cuando nosotros dormimos, es básicamente un viaje en el tiempo, y esa es la fórmula que usa Mark Twain. Por eso lo de él es fantasía, porque te está explicando algo no científico. El tema con H.G. Wells es que él es el primero que hace que una máquina del tiempo per se, diseñada para hacer eso, lo lleve a través del tiempo. El tema que decíamos de que el viajero en el tiempo quiere arreglar el asunto, también hay otra situación. Hay una situación de observación
que en mi concepto de todas las cosas que he leído de viajes en el tiempo, la que va más al detalle es el cuento de cómo viajó en el tiempo Jasón en El caballo de Troya. El que no se ha leído, aparte de todo el cuestionamiento católico y Jesús y etcétera, la manera como te explican el movimiento de los swivels y la mecánica cuántica que puede haber detrás del viaje en el tiempo es muy satisfactorio la explicación que dan. Pero allí Jasón viaja hasta cubierto con un device que es una piel de serpiente, para que él no lleve viruses y no traiga bacterias del otro lado, porque lo que pasa es que cuando tú hablas de viaje en el tiempo, nadie lo ha hecho que sepamos, pero cuando vas a escribir de viaje en el tiempo, no puedes ser sloppy, no puedes ser descuidado. Tienes, como dice, tienes que atender a tus propias reglas y no violarlas, y tienes que hacer sentido. Tienes que hacer sentido porque si no pierdes al lector, y los 5 segundos que te da un lector son un oro precioso que tú no puedes despilfarrar haciendo boberías o haciendo cosas que no coincidan. Así que sí, el tema con H.G. Wells es que es el primero que pone una máquina per se que fue diseñada para su viaje en el tiempo. No podemos usar micrófono. Ok, ahora viene la parte de, ya vemos cómo empezó en la literatura y en la ficción, pero cómo se puede viajar en el tiempo, y ahora es donde vamos a revisar los conceptos, como decía Clenia. Una de las primeras formas o dispositivos es utilizar la máquina del tiempo. La máquina del tiempo es algo que hemos visto en ficción en Doctor Who, Bill y Ted, Back to the Future. No sé si recuerdan alguna otra o alguna máquina en el tiempo que les sea particular. Casualmente la historia de H.G. Wells de la máquina del tiempo cuenta la bañera del tiempo, el Hot Tub Time Machine. Sí, porque es un time machine. Era una bañera. Hay shows recientes, Timeless, tenían una máquina del tiempo que era como un ojo, y 12 Monkeys tenían una máquina del tiempo que era un poco más rústica, pero siempre es como un estilo máquina. A mí lo de Doctor Who me parece impresionante, siempre me ha encantado que él se mete como en el phone booth y dije, claro, esto es una máquina del tiempo, claro. Y o el DeLorean, o sea, todo el mundo vio Back to the Future, que el carro era la máquina del tiempo, era espectacular, que tenías que llegar a la velocidad correcta y Alcanzarla. y cuando estaban en el viejo oeste tenían que... Otro que tiene viaje en el tiempo también es Dark, que tiene una máquina per se diseñada, y para mí es una de las historias de viaje en el tiempo más logradas que se han visto en los últimos años, y es infaltable, pues. Eso sí, no es como para divertirse, sino que tienes que estar haciendo árboles genealógicos, tomando apuntes, tapando huecos y tratando de explicarte, pero cómo desarrolla la trama es bastante satisfactoria también. Yo no estoy de acuerdo con lo satisfactoria, pero yo creo que si la historia yo creo que si yo tengo que ver un show y cada vez que yo voy a ver el show tengo que ver 3 videos de YouTube y coger 10 minutos de apuntes, el show no está haciendo su trabajo. O sea, el trabajo debe ser que yo entienda lo que está pasando sin tener que poner, o sea, yo recuerdo capítulos de Dark. Dije, se acabó el capítulo. Es que, ok, ahora busco un video de YouTube a ver si alguien me explica qué pasó en el capítulo. O sea, 20 minutos que alguien me explicando de cada capítulo, para mí, el show está demasiado complicado. Ahora, yo creo que Dark hizo una historia redonda y terminó lo que quería hacer. Pero yo creo que hubiera podido ser mucho más entretenido si lo hubieran bajado un poquito. Nivel, no sé si han visto el show 12 Monkeys. El show, no sí, la película. La serie. El show, la serie es un poquito elevado, pero lo suficiente que tú lo estás entendiendo. También es una historia muy redonda a ese nivel, no Dark, o sea, era disque, bueno, ¿qué pasó hoy? Y al final sí se entiende, pero le tienes que meter trabajo al entenderlo. Ok, otro mecanismo es los vórtices temporales, o sea, los que son todos estos portales para viajar en el tiempo, que es algo que vemos en Rick and Morty, que tienen el portal gun. Aquí tenemos el represent. Presentando a Rick and Morty, por favor. Tenemos casualmente Dark, que es una combinación. Dark tiene un poco de todo. Y sí, tenemos Stargate, que también es esta película y series que es un portal. Stargate es un poquito complicado, porque en teoría el Stargate te manda a otro planeta, pero a veces te puede mandar a distintos puntos del tiempo y el espacio. O sea, lo que planteaba la película de Stargate, para los que la vieron y para los que no la vieron, básicamente es que extraterrestres crearon las pirámides, como todas las teorías dicen, pero uno podía viajar al
punto en el tiempo o al planeta donde se crearon las pirámides. En las pirámides eran naves espaciales, hasta ahí llegó la serie de la película. Ok, veamos, la otra manera es viaje mental, que es algo que se usa mucho últimamente, que es que tu cuerpo se queda. No sé si recuerdan X-Men Days of Future Past, la segunda película después de First Class, que era así, o sea, Wolverine, su cuerpo quedó en el futuro, lo que viajó fue su mente, que tu mente viaja a tu cuerpo más joven. Es algo que también hacía Desmond en la serie Lost, él se desencajaba y su mente viajaba alrededor del tiempo, y era también lo que hacían en Quantum Leap, o sea, que él viajaba a otros cuerpos. A veces lo que viaja no solamente es la mente o el cuerpo, sino información. Como en el ejemplo de Frequency, que es una de mis películas favoritas de viaje en el tiempo, que no es técnicamente viaje en el tiempo, sino es la información. Ellos tienen una aurora boreal, el padre y el hijo, y entonces por ese efecto se llaman por radioaficionados de aquellos tiempos y se comunican. Entonces hay te veo las caras como de que no lo conocen mucho. Si no, búsquenla, véanla, porque para mí es una obra de arte, me encanta. También hay una serie que duró poco, que también es muy buena. Es con Jim Caviezel y Dennis Quaid. Muy buena. Resuelve un montón de cosas, explica los outcomes y va totalmente al contrario de lo que es la inercia histórica, que es el tema de que tú vas en el viaje en el tiempo, que es lo que pasa con H.G. Wells, y no importa lo que hagas, siempre va a existir el mismo outcome, como que el universo no permitiera que el viaje en el tiempo afectara absolutamente nada. Si alguien se murió, se morirá por otros medios, pero se muere. Esa es una de las cosas posibles que puede salir del viaje en el tiempo. Esa es la postura de Stephen Hawking. Stephen Hawking siempre dijo que había una consistencia temporal y que el tiempo no te iba a permitir alterarlo. O sea, de hecho, él era uno de los más grandes detractores del viaje en el tiempo cuando estaba vivo. Involuntariamente, que esta es otra manera que también se da mucho, que son estas personas que de repente viajan en el tiempo. Uno muy famoso y uno de mis libros y películas favoritas es La esposa del viajero en el tiempo, que él era de nacimiento, era como una mutación. O sea, él desaparecía y aparecía en otro tiempo, y aparecía sin ropa y era todo... Mejor, porque yo siempre decía, porque siempre los viajeros en el tiempo aparecen, se hacen así, desaparecen, aparecen vestidos totalmente. Por lo menos la lana no se revuelve con el ADN de ellos. Nada, todo normal. Por lo menos este tipo aparecía desnudo cada vez. Pero él estaba amarrado a varios puntos del tiempo que regresaba. Así que él ya, después de la primera o segunda vez que él iba a un lugar, dejaba ropa, porque él sabía que si regreso, por lo menos me he visto a número 5 de Umbrella Academy, que la primera vez esa que él se fue al futuro un montón de años fue involuntario. Y en el caso de Doctor Who, el personaje de Riverson, ella también nació con una anomalía genética porque ella fue concebida en el TARDIS. Entonces ella, de joven, sus primeros viajes eran así, o sea, ella no lo controlaba, ella saltaba. Alguien que también viaja en About Time. Ajá. Sí, esa es la diapositiva que viene. Ok. Porque Es que es rebobinado en el tiempo. Ajá, es que él no era tan involuntariamente. Que rebobinado en el tiempo es lo que hacen en Harry Potter con el Time Turner, que para volver a dar las clases, lo que hacían era que rebobinaban el tiempo y lo volvían a vivir. La cosa más, o sea, como un profesor le da a una niña ese poder solo para ir a 3 clases, eso no tiene sentido. Por lo que tengo entendido, no fue la profesora, sino que el ministerio, porque ella tenía que demasiado. Sí, pero, o sea, sigue siendo absurdo. Pero sigue siendo una chiquilla, Le es un dieron a riesgo. Una niña de 13 años, una máquina que después ella usó para hacer todo lo que pasó. Es súper peligroso para los que no leyeron la secuela Cursed Child, o sea, eso de que un niño pueda viajar en el tiempo es súper peligroso en el mundo de Harry Potter. Lo escribió J.K. Bueno, la otra también es About Time, como ya mencionaron, que también rebobina el tiempo. Y la notoria Superman 1. La pequeña escena en la que Superman le da la vuelta al revés a la Tierra para evitar que de todas las personas en peligro, específicamente Lois Lane sea la que se salve. O sea, obviamente. No importa todas las demás personas que eran pequeños, lo importante es Lisa Lane. Claro. Superman siempre Hay ha una tenido pregunta. sus prioridades claras. ¿Una pregunta? Sí, tengo una pregunta. ¿Vieron de casualidad Outlander? Sí. Sí. Que pasa por las piedras y... ¿Esa cómo aplicaría? ¿Involuntariamente o rebobinado en el tiempo? No, es involuntario. Es involuntario. Sí, es involuntario. A pesar de que vaya pasado.
Sí, pero porque la primera vez que ella, bueno, lo que pasa es que después ya todo el mundo sabe las piedras y las hijas, el hijo, el nieto, todo el mundo ya pasa por esas piedras ya después en el último. Pero la primera vez ella no está tratando y ella queda atrapada en realmente bueno, no diría que queda atrapada porque ella después sabe que puede volver por ahí sola, decide quedarse. Yo tampoco me hubiera quedado, no le echamos mucha la culpa con quién se quedó, pero sí es involuntario. Hay un método que creo que se nos está quedando, no sé, es el de Butterfly Effect. Ah, es que ese lo tenemos en paradojas. Ah, ok, no digo nada de Butterfly Effect. Sí, ya vamos para allá. El otro mecanismo que ese también les debe haber gustado mucho es el bucle temporal, es lo que se llama el time loop. Es cuando revives y revives y revives, que es algo muy común. O sea, la más conocida, creo que porque la mayoría es el Día de la Marmota, pero es algo que también se ve en Edge of Tomorrow, que es basada en una novela ligera japonesa muy buena. Happy Death Day, que es la primera vez que lo hace en horror, que es súper cool. Y en el anime es algo súper recurrente. Un ejemplo es Re:Zero. No sé si alguna en particular tiene recuerdos de estas o de alguna de mencionar, del bucle. O las reglas del bucle. Hay una de esas estilo Groundhog Day, que creo, pero el bucle es tan corto que es muy desesperante. Que la persona está sujeta como a 10 minutos de bucle y vuelve y comienza, que siempre es complicado. Pero a mí me parece que ahí se le hace un pequeño guiño al tema de 50 First Dates. Claro. Que no es tan milagroso ni tan elaborado como el viaje en el tiempo, pero es esa película de que se repite y se repite siempre el mismo día y tú te metes en esa película porque amas. Tú te metes a recordarle todo a la persona, a hacer ese esfuerzo porque lo quieres, porque te importa lo suficiente como para que eso no te haga mella. A mí me pareció que eso se reflejó, que ese recurso del Día de la Marmota se refleja en 50 First Dates, aunque esa no tiene nada que ver con el tiempo. Okay, y acá lo siguiente es otra que han introducido mucho en la física que es el viaje cuántico, cuando utilizas todos estos conceptos del mundo cuántico para viajar, que lo más popular es que lo usaron en el MCU, en Avengers Endgame y en Quantumania, pero la película que mejor lo hace es Primer, no sé si la han visto. Sí, porque el MCU no lo hace bien, o sea, porque ellos ponen una regla y luego se les olvida, así que... Como Star Trek. Como Star Trek, pero Star Trek por lo menos son diferentes como eras, entonces yo les perdono que las diferentes eras se les olvide, a la federación, lo que sea. En el MCU pasan 2 segundos, Cap debió haber creado otra línea, después regresa y ¿qué haces tú aquí? Pero si tú no estabas en no tiene sentido. Ahora, lo que les vamos a comentar es que todo lo que hemos visto era solamente el intro. Ahora viene lo bueno. Ok, ahora viene lo que quería hablar Clenia, que son las paradojas, o sea, todo lo que puede salir mal cuando alguien viaja en el tiempo. Y la primera es la paradoja del abuelo. La paradoja del abuelo es, ¿qué pasa si tú haces algo cuando viajas en el tiempo que evita que tú nazcas? Que ahí tenemos algunos ejemplos en la ficción. Bueno, Donnie Darko también es de esas películas de viaje en el tiempo que aplica en todo. Back to the Future, si no recuerdan cuando se borraban. Shrek aplica en eso. ¿Cuál de todas, Shrek? La cual de Rupert Sí. Sí. Un mundo maravilloso. Y Futurama también, si no recuerdan, Fry era su propio abuelo. Sí. Y a ver, por acá tenemos la Bootstrap Paradox. La paradoja de la bota es cuando el viaje del tiempo crea un objeto. O sea, es algo que existe por el viaje del tiempo, pero que no hace sentido porque tú viajaste en el tiempo, que es como cuando tú viajas al pasado y te das a ti mismo los planos de la máquina del tiempo. O sea, no tiene sentido porque tú tenías que tener la máquina del tiempo para viajar, para darte los planos. Entonces, esa paradoja la tiene Predestinación. Predestinación, si no la han visto, es droga pura. O sea, es una película que una persona termina siendo su padre, su madre, su hijo, el criminal que está buscando. Es bastante confusa. Ese elemento que no tiene origen y que mágicamente resuelve todos los problemas, tiene un nombre en literatura al menos. No sé si lo aplican en las películas, pero le dicen Jinn, que es Jinn, como los genios de las 1001 noches, más o menos hacia allá. Y es ese reloj que no se explica, es esta información de que viene alguien del futuro y me dice cómo hacer la máquina del tiempo. Y entonces no hay inicio. Ese se le dice así en literatura, pues. Es Jinn.
Ok, veamos. Lo siguiente es el efecto mariposa. El efecto mariposa, lo único que le voy a decir por mi parte es que viene casualmente de lo primero que ven ahí a Sound of Thunder. Es un libro de Ray Bradbury en el que vendían, en vez de hacer un parque del Jurásico, lo que hicieron fue que vendían tours a la prehistoria. Pero tú tenías como un sendero y que no te salgas de aquí. Alguien se salió y pisó una mariposa. Cuando regresaron al presente no era el planeta de los simios, era el planeta de los reptilianos. O sea, toda la historia y todo cambió por eso. Entonces, es eso de que algo insignificante en el pasado se puede echar al futuro. Esa es uno de los supuestos de El fin de la eternidad, de Isaac Asimov. Que si no se la han leído, por favor, no dejen de leerla, porque para mí es uno de los relatos más maravillosos de viaje en el tiempo. Y bueno, tiene que ver con este tema, pero sí no les voy a decir nada porque eso sería un spoiler. Un spoiler. Asimov en general, lo que quieran de Asimov. Sí, es un must, por favor, no dejen morir este amor por Asimov. Asimov inventó las 3 leyes de la robótica. Asimov es la base de Star Wars, de Star Trek, de todo lo que conocen. Es Asimov, la ciencia ficción es. Ok, de ahí la otra es causalmente, como lo que mencionaba Clenia, esa es la teoría de Stephen Hawking, es lo que se llama la autoconsistencia temporal o convergencia temporal, que básicamente es como la canción, lo que pasó, pasó. O sea, las cosas, por más que tú viajes, o sea, si tú ibas a viajar en el tiempo, si recuerdan en Harry Potter 3, él ya había viajado. O sea, siempre estuvo que eso es lo que él recuerda de mi papá me salvó y era el mismo porque él siempre iba a ir a viajar, que es lo mismo que pasa en 12 monos. Pasa toda la trama de la película y todo sigue igual. Y es lo mismo que pasa en Terminator, porque en Terminator viene a matar a Sarah Connor para que nunca nazca John Connor y no pasen las cosas, pero al final de cuentas el papá vino del futuro. O sea, siempre hubo un Judgment Day, era inevitable. Sí, exacto. Y esa es la paradoja del abuelo, que no la puedes corregir con nada, tienes que irte allá. Se me pasan 2 cositas, sí. Disculpen. Vale. Para que no crean que somos tan modernos nosotros, los de los últimos siglos, en pensar en el viaje en el tiempo. Hay 2 momentos, uno en el Corán y uno en la Biblia. En la Biblia hay un momento en el que Josué le dice a Dios, para el sol, porque mientras el sol esté brillando yo puedo acabar con este ejército, pero necesito que pares el sol. Y Dios paró el sol en el cielo por un día completo. Esa para mí es un tipo de tampering with time. O sea, él estaba jugando con el tiempo en ese momento. Para los que dicen que bueno, Dios no acepta esto porque esto no se puede hacer porque Dios no lo puede hacer. Pues hasta Dios se ha metido con ese tiempo. Y hay otro momento en el Corán en el que Mohammed como que se monta en una mula y un chorro de agua cae, y él se va y en esa mula voladora, y son como 3 años, y cuando regresa donde estaba, el agua se está cayendo de nuevo adentro del vaso. Si buscan un poquito sobre eso, ven que este anhelo de viajar en el tiempo no es una cosa nueva, es porque somos Homo sapiens, punto. Ya. Ok, y de ahí viene que esto va a ser el próximo panel que sigue de esto, si se quedan en el mismo salón, que va a ser por la Triada Geek, que es los multiversos, que es que el viaje en el tiempo cada vez que viajas en el tiempo y cambias algo, se crean diferentes líneas de tiempo, como les decimos. No lo vamos a tocar porque viene otro panel que va a ser full dedicado a todo lo del multiverso. Y de ahí viene la otra teoría, que también es por lo menos de un libro favorito mío de Corbonegot, que es Matadero 5, que es todo el tiempo está pasando a la vez. Para los fans de los cómics es un concepto que también tenía Watchmen, porque básicamente así es como percibe el tiempo el Doctor Manhattan. Y también lo vimos en Everything Everywhere All at Once, que es esto de que el tiempo todo está pasando a la vez. ¿Han tenido alguna experiencia en literatura o en cine con algo de eso adicional a estas 3? Que el pasado, el presente y el futuro son uno. Yo creo que esta es la menos común primero porque es muy difícil escribirlo. Sí. Y también es difícil, o sea, cuando Everything Everywhere All at Once lo hizo, todo el mundo estaba de que, wow, mira esta película, solo porque es muy, muy difícil de lograr. O sea, es más fácil para contar una historia. También es, Matadero 5 también es una cosa un poco, o sea, no es como un libro muy feliz. O sea, tienes que contar una historia, tienes que estar decidido a contar una historia un poco tragediosa para querer hacer esto. Allí hay un principio que es el principio del gran tiempo, que es de los aborígenes australianos, que lo que dicen es que
el tiempo es uno solo y todo está pasando todo el tiempo. Ese es, de nuevo, eso no lo inventamos ahorita, nuestros antepasados hacían eso. Yo tengo en ese libro, que creo que está como de giveaway, no sé qué es lo que va a suceder con ese. En el primer Demencia Temporal yo tengo un cuento que se llama Alrededor del girasol, en el que se trata de explicar el déjà vu a través de que es el tiempo el que se va repitiendo y se va repitiendo y se va repitiendo. Este fue mi primer libro de cuentos y ahí hay un buen par de juegos con el tiempo, por eso se llama Demencia Temporal. No mucha gente lo sabe porque es por el tiempo y mi obsesión de volver atrás y rehacer. Y bueno, es como una cosa desde niña que siempre me ha acompañado, esa pasión por el viaje en el tiempo. Ok, y de ahí lo otro es los momentos canónicos, que es algo que se escuchó nuevo ahorita en Spider-Verse, pero es algo que tiene otros nombres como momentos absolutos en el tiempo, momentos nexus, momentos fijos, que son estos eventos que van a pasar porque sí y que tú no los puedes cambiar. Por lo menos el viaje en el tiempo de H.G. Wells, pero la película, no el libro, tenía uno así, que era que él inventaba la máquina del tiempo porque se le murió la esposa y la quería salvar. Entonces él trataba y ella se volvía a morir y trataba, y era que la máquina no existiría si ella no moría. Entonces son ese tipo de momentos fijos, Doctor Strange tratando de salvar a Christine, que no lo puedes alterar, que es algo también bastante reciente, que era como ustedes decían, que el tiempo a veces no se deja alterar. Okay, y veamos. La otra es lo que también mencionó Clenia de la paradoja del observador, que es la ética de viaja pero no intervengas. Ve los eventos pasar, pero que es una de las cosas más difíciles de todas. Es algo que a veces te toca por aprendizaje, como han visto la presentación centrada en Flash. En Flashpoint él comienza como intervengo, pero cuando él ya aprende todas las consecuencias de que él intervino, él es un observador porque él deja que maten a la mamá, porque se dio cuenta que el costo de que la mamá no muera es muy alto. Entonces ahí es cuando tú aprendes que es mejor observar. También pasa en Corshall, para los que les interesa, es una de las tramas más importantes de eso, que también pasa de intervenir en el tiempo a ser un observador. Y También Fringe también. Fringe, que están ahí, que vamos a observar, no nos vamos a meter y luego terminan. El que va a observar siempre termina metiéndose. Y entonces lo otro es, en la ficción, esto de los organismos que tratan de regular el tiempo, como lo está en los Doctor Who, Miss Minutes. El Ministerio del Tiempo también sería en Netflix. Yo digo que el fin de la eternidad, la eternidad es una organización para meterse en el tiempo y salvar así a la humanidad. Ese es el rol de la eternidad. En el fin de la eternidad es una institución para cambiar el tiempo. Para regular. Okay, y veamos, y ya con eso concluye el panel. Bueno, si nadie tiene ninguna otra pregunta, ¿hay alguna pregunta? ¿Por qué no mencionaron Interestelar? Es mi película favorita. Estaba en nuestra lista cuando estábamos hablando cuando estábamos preparando esto. Cuando me mandaron el cosa decía Interstellar ahí. De hecho, Interstellar tiene un caso que este es un viajero en el tiempo que sí tiene vínculos con el pasado, que sí tiene, es la cosa más bonita. Eso es Interstellar. Es la física, es porque la pusimos ahí más que nada porque la dilatación del tiempo en esa escena, de que el tiempo corría distinto de ahí. Porque es que es una película muy física. Exacto. ¿Qué más tenía Robert? No es precisamente una pregunta, es un comentario, pero me acuerdo que ya mencionó Interestelar. ¿Qué opinan de la idea que manejaron en Code Atlas a través de la permanencia como del alma, pero que funcionaba como una especie de viaje en el tiempo? Sí, es como, es otra, Cloud Atlas es una cuestión muy complicada. Lo sé. Demasiado, o sea, yo sentí como un calvario, pero es interesante, no me parece que es full viaje en el tiempo, aunque es una manera así de, claro, la conciencia, pero no es full viaje en el tiempo, la película lo manejó muy mal, me pareció, o sea, el que vio la película no tiene idea de qué es el libro. El libro es medio pesado, pero si quieren entender el tema, hay que ir al libro hasta que nos den una adaptación que valga la pena, que no es la que existe, así que ni traten de ver la película. Y Daniel, la última pregunta es la tuya. No sé si la película Déjà Vu cuenta por el término de... La de Denzel Washington.
Más o menos. No sé cuál es la... Pero no realmente, o sea, es más o menos. Sí, pero no es. Un poquito, porque hay películas de este tipo que lo que tratan es de tirarte como un guiño, pero no están metiéndose en el tema de viaje en el tiempo realmente. Esa es una de esas. Y vean el efecto mariposa, ya verán. Por favor, vean el efecto mariposa. Y si ya la vieron, vean también. Solo la uno. Vean los dos finales. Vean los finales alternativos. Bueno, Es como Stains Gate, es como si tuviéramos un Robin. No, es una pregunta. Bueno, en parte sí, pero es algo así. Un efecto mariposa sería como en Chrono Trigger, que el punto que derrotas al boss final te da un final diferente. Sí. Teóricamente tienen que bajar el proyector otra vez para siguiente parte.